usted? Pues mi historia es muy parecida a la vida de los inmigrantes. A sus 34 años, el padre Adam Cotas finalmente rompe el silencio y admite lo que durante años muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. Un sacerdote carismático, polémico y amado por millones por su manera directa de hablar y su cercanía con la gente, hoy se encuentra en el centro de una tormenta de revelaciones que están sacudiendo por completo su imagen. ¿Qué fue lo que realmente lo llevó a separarse de la iglesia? ¿Qué verdades ocultas están saliendo a la luz? ¿Y por qué muchos aseguran que sus últimas palabras podrían cambiarlo todo? En este video te revelaremos los momentos más controversiales de su historia, las razones detrás de su transformación y los secretos que pocos conocen. Pero quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará completamente impactado. Si te gustan los contenidos que dicen lo que otros callan, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Eso es muy importante para que YouTube recomiende nuestros videos y podamos seguir trayéndote historias llenas de verdad, misterio y emoción. Tu suscripción ayuda a que esta comunidad crezca y a que más personas conozcan lo que realmente está ocurriendo detrás de las apariencias. Si puedes apoyar el canal con un Super Thanks, será un enorme gesto que nos permitirá seguir mejorando y creando contenido exclusivo. Pero si no puedes, no pasa nada, apóyanos dejando un comentario y cuéntanos qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Participa, comenta y comparte tu opinión, porque este espacio también es tuyo. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy sobre el padre Adam Cotas podría cambiar por completo la forma en la que lo ves. Adam Cotas nació en una pequeña ciudad de Polonia, un lugar donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida cotidiana y la religión no era solo parte de la educación, sino el eje de toda existencia. Desde muy temprana edad, Adam mostró señales de una sensibilidad inusual, una percepción que parecía ir más allá de lo visible y lo audible. Mientras otros niños corrían por los patios y jugaban despreocupados, él pasaba horas observando los rituales de la iglesia, tocando los libros sagrados, preguntando a los sacerdotes sobre la esencia de la fe y, lo más intrigante, cuestionando lo que escuchaba con una curiosidad que desconcertaba a muchos. Sus maestros recuerdan que era un niño diferente, un joven capaz de pasar de la devoción más profunda a la rebeldía más intensa en cuestión de minutos. Sus familiares lo describían como alguien que parecía cargar con una conciencia adelantada a su edad. Adam no se conformaba con respuestas simples, quería entender el porqué de todo, incluso lo que para nosotros era sagrado. Relató su abuela años después. Esta combinación de devoción y cuestionamiento se convertiría en la base de toda su vida, una tensión constante entre obedecer y sentir la necesidad de ser auténtico. A los 7 años, Adam ya le confesaba a su madre su deseo de convertirse en sacerdote. Pero no era un deseo común, lleno de la inocencia típica de un niño, era una vocación marcada por una frase que muchos recordarían décadas después: quiero servir a Dios, pero no quiero vivir con miedo. Estas palabras revelaban la lucha interna que lo acompañaría durante toda su juventud, el deseo de una conexión profunda con lo espiritual, sin renunciar a su libertad personal ni a la honestidad de sus emociones. En la escuela primaria, su carácter se evidenciaba en cada interacción. Era brillante, introspectivo y profundamente empático, capaz de consolar a un compañero en lágrimas o de detectar la falsedad en las palabras de un adulto. Pero esa misma sensibilidad lo hacía vulnerable. Adam era objeto de burlas por ser diferente, y en muchas ocasiones, sufrió el aislamiento que sienten quienes no encajan en las normas sociales. Sin embargo, lejos de amedrentarlo, estas experiencias lo fortalecieron. Aprendió a observar, a analizar y, sobre todo, a buscar respuestas por sí mismo, incluso cuando estas respuestas desafiaban las enseñanzas que le impartían. A los 12 años, un evento marcaría su vida para siempre. Durante una visita a la catedral de su ciudad natal, mientras observaba la misa desde un rincón silencioso, Adam sintió lo que él describiría años después como una llamada directa a la verdad y al coraje. Ese instante no solo consolidó su deseo de ser sacerdote, sino que también plantó la semilla de una futura rebeldía espiritual.
Entendió que servir a Dios no significaba necesariamente cumplir ciegamente con las reglas humanas, sino perseguir una relación genuina con lo divino, aunque eso implicara cuestionar la autoridad. Sus primeros años de adolescencia estuvieron marcados por esta dualidad, por un lado, la devoción sincera y el deseo de consagrarse, por otro, la inquietud de un espíritu que no podía conformarse con estructuras rígidas ni doctrinas impuestas sin reflexión. Adam Kotas aprendió muy pronto a vivir con este conflicto interno, un conflicto que sería la fuerza motriz de su vida, lo que lo llevaría a enfrentarse con la jerarquía eclesiástica, a desafiar expectativas sociales y, finalmente, a rebelarse ante el mundo de una manera que nadie habría anticipado. En definitiva, la infancia de Adam Kotas no fue solo la de un niño común, fue la de un joven que combinaba la devoción más intensa con una lucidez que muchos adultos nunca alcanzan. Fue en esos años que se forjó su carácter único, un hombre que amaría con pasión, cuestionaría con valentía y, décadas después, no temería admitir públicamente lo que todos sospechábamos. Su infancia fue la chispa que encendió la llama de su rebelión espiritual, emocional y personal, y sin entenderlo por completo en ese momento, cada paso que dio desde pequeño lo preparó para enfrentar las tormentas que marcarían su futuro. Adam Kotas continuó su adolescencia en Polonia con una mezcla de devoción profunda y una inquietud que nunca pudo ocultar. Cada lección en el seminario, cada libro de teología y cada sermón escuchado eran absorbidos por su mente con intensidad, pero siempre surgía la pregunta interna, ¿cómo puedo servir a Dios siendo verdadero conmigo mismo? A los 17 años, su familia decidió emigrar a Estados Unidos, buscando nuevas oportunidades y un futuro más prometedor. Este cambio marcó un antes y un después en la vida de Adam. El traslado no solo implicaba adaptarse a un idioma y a una cultura diferente, sino también enfrentar un sistema eclesiástico distinto, más rígido y, en muchos casos, más distante de la espiritualidad que él sentía en su interior. Durante los primeros meses, Adam experimentó un choque cultural profundo. Los seminarios americanos tenían reglas estrictas y una disciplina que lo sorprendía. Sin embargo, lejos de desanimarlo, esta nueva etapa fortaleció su determinación. Comenzó a notar que muchos de los sacerdotes veteranos actuaban de manera automática, siguiendo normas sin cuestionarlas. Y esto lo llevó a reforzar su idea de que la verdadera fe no podía vivir bajo cadenas de formalidades vacías. Mientras continuaba sus estudios teológicos, Adam empezó a desarrollar un estilo de predicación único. Combinaba los principios tradicionales de la Iglesia con historias personales, ejemplos cotidianos y un lenguaje accesible que lograba captar la atención de los jóvenes y de los marginados. Personas que usualmente se sentían alejadas del mensaje eclesiástico. Su carisma y capacidad de conectar con la audiencia hicieron que rápidamente ganara notoriedad dentro de las parroquias donde servía. A pesar de ello, algunos miembros del clero lo miraban con recelo, consideraban que su forma de predicar era demasiado liberal, demasiado humana, demasiado cercana al público como para ser aceptada por las normas tradicionales de la Iglesia. Esta tensión se convirtió en una constante en su vida. Mientras la gente lo adoraba por su frescura y autenticidad, las autoridades eclesiásticas lo veían como una amenaza silenciosa. Alguien que podía desafiar la estructura jerárquica sin pronunciar palabras de confrontación directa. Durante esos años, Adam también comenzó a explorar más a fondo su propia identidad, no solo como sacerdote, sino como ser humano con emociones, dudas y deseos propios. Observaba cómo sus colegas parecían reprimir sentimientos, vivir bajo máscaras y conformarse con un modelo de obediencia ciega. Y esto lo hizo preguntarse si realmente podría cumplir con su vocación sin traicionarse a sí mismo. A los 22 años, fue ordenado oficialmente sacerdote en Estados Unidos, un logro que muchos consideraban el inicio de su ascenso dentro de la Iglesia. Sin embargo, para Adam, la ordenación fue un punto de inflexión, un momento en que entendió que servir a Dios no equivalía a seguir instrucciones sin cuestionamiento, sino que significaba buscar la verdad. Incluso si eso implicaba enfrentarse a quienes tenían poder sobre él.
En los años siguientes, sus misas comenzaron a atraer a miles de personas, su presencia en redes sociales se volvió viral y sus sermones, llenos de humor, crítica social y reflexiones profundas, lo colocaron en el centro de la atención mediática. Fue allí cuando surgieron los primeros conflictos abiertos con la jerarquía eclesiástica. Adam empezaba a tocar temas delicados, a cuestionar la hipocresía, a denunciar injusticias dentro del clero. Y algunos obispos comenzaron a verlo como un riesgo. En entrevistas y conferencias, él decía cosas que nadie más se atrevía a pronunciar. La Iglesia habla de amor, pero muchas veces no sabe amar, habla de perdón, pero olvida que todos tenemos derecho a ser humanos. Estas palabras lo hicieron amado por muchos y criticado por otros, pero también marcaron el inicio de su camino hacia una independencia espiritual que sería definitiva. Mientras tanto, su vida personal permanecía en sombra. Adam Kotas empezaba a sentir el peso de vivir bajo la mirada constante de la sociedad y de la Iglesia, comprendiendo que su vocación religiosa no podía absorber su necesidad de autenticidad y libertad emocional. El joven sacerdote polaco, que llegó a Estados Unidos con sueños y dudas, estaba ahora en el epicentro de una vida marcada por la devoción, la fama y los conflictos internos. Preparándose sin saberlo para las revelaciones que, años después, lo harían protagonista de una de las historias más comentadas y polémicas del clero contemporáneo. Su camino hacia el sacerdocio en Estados Unidos no solo consolidó su formación religiosa, sino que sembró las semillas de la rebeldía consciente que, a sus 34 años, lo llevaría a admitir públicamente lo que todos sospechábamos, cambiando para siempre la percepción que el mundo tenía de él. A medida que Adam Kotas se consolidaba en Estados Unidos como un sacerdote joven, carismático y cercano a la gente, comenzaron a surgir tensiones que marcarían un antes y un después en su vida. Su estilo de predicación, innovador y directo, rompía con lo convencional, mientras los fieles lo admiraban por su cercanía, humor y sinceridad. Muchos superiores eclesiásticos veían en él una amenaza al orden establecido. Adam no solo hablaba de Dios, sino que señalaba problemas dentro de la propia institución, corrupción, hipocresía y un apego excesivo a la tradición que, según él, alejaba a la gente de la verdadera espiritualidad. Estas críticas, que en otros sacerdotes habrían pasado desapercibidas, en Adam resonaban con una claridad y fuerza inusitadas. En varias entrevistas y transmisiones en vivo, llegó a decir frases que encendieron la polémica: la Iglesia promete amor y compasión, pero muchas veces se olvida de las personas que más necesitan ser escuchadas. No basta con rezar, hay que actuar y entender. Sus declaraciones no fueron bien recibidas por la jerarquía. Comenzaron entonces los primeros llamados de atención, advertencias privadas que intentaban limitar su libertad de expresión, pero Adam no retrocedió. Su rebeldía no era provocación gratuita, sino un reflejo de su profundo conflicto interno, como cumplir con su vocación y, al mismo tiempo, mantenerse auténtico. La situación escaló cuando varios obispos comenzaron a restringir su participación en ciertas misas y funciones oficiales. Algunos medios locales y redes sociales empezaron a informar sobre estos conflictos y Adam se convirtió en un fenómeno mediático. La controversia explotó cuando empezó a cuestionar abiertamente la moralidad de ciertos miembros del clero en entrevistas públicas. Aunque nunca nombró directamente a nadie, sus comentarios fueron interpretados como acusaciones graves, lo que generó rumores y especulaciones que recorrieron todo el país. Fue en este contexto que muchos comenzaron a hablar de Adam como el sacerdote que desafía a la Iglesia, un título que él aceptaba con una mezcla de orgullo y tristeza, consciente de que su lucha por autenticidad lo aislaba de sus colegas, pero le acercaba al pueblo. Durante esos años, Adam vivió momentos extremadamente difíciles. La presión institucional, los rumores y el constante escrutinio mediático afectaron su salud emocional y lo llevaron a cuestionar si valía la pena continuar bajo las normas eclesiásticas tradicionales. Pasó noches enteras meditando y rezando, buscando orientación, pero cada vez sentía más claro que su verdadera vocación no podía ser compatible con un sistema que lo obligaba a callar y a negar su identidad interior.
Paralelamente, su presencia en redes sociales crecía sin control, miles de personas seguían sus sermones, comentarios y reflexiones, encontrando en él una voz que no solo hablaba de Dios, sino de la vida real, de dudas, de emociones y de conflictos que todos experimentamos. Adam comprendió que tenía en sus manos un poder que la jerarquía eclesiástica tradicional no podía controlar, la capacidad de influir directamente en la percepción espiritual de millones. Fue entonces cuando decidió que debía elegir entre seguir siendo un sacerdote convencional o convertirse en un sacerdote libre, alguien capaz de transmitir su mensaje sin comprometer su verdad. Esta decisión lo llevó a enfrentarse con los primeros momentos de ruptura formal, restricciones, sanciones y, finalmente, la exclusión de ciertas funciones oficiales. Para muchos, este periodo fue el inicio de su caída dentro de la Iglesia. Para Adam, fue la liberación de una prisión invisible que lo había contenido durante toda su vida adulta. Las tensiones se intensificaron cuando comenzaron a circular rumores sobre su vida personal, sobre vínculos afectivos que se interpretaban como incompatibles con su rol sacerdotal. Adam nunca confirmó ni negó estas especulaciones, pero su silencio fue interpretado por algunos como una admisión implícita. Mientras lidiaba con estos ataques internos y externos, comenzó a prepararse para un cambio radical, asumir públicamente su verdad y desafiar los moldes tradicionales que hasta entonces habían definido su existencia. La combinación de conflictos con la jerarquía, críticas mediáticas y cuestionamientos internos formaron un caldo de tensión que marcaría la etapa más polémica de su vida como sacerdote activo. La historia de Adam Kotas en esta etapa no solo refleja la lucha entre un individuo y una institución, sino también la lucha universal entre la autenticidad y la obediencia, entre la libertad personal y la autoridad. Fue en estos años de controversia que Adam empezó a forjar la versión de sí mismo que, años después, revelaría al mundo entero, rompiendo silencios y admitiendo públicamente lo que todos sospechábamos. Consolidando su lugar no solo en la historia de la Iglesia, sino en la memoria colectiva de quienes buscan la verdad más allá de las normas establecidas. Aunque Adam Kotas siempre mantuvo un perfil público centrado en su vocación y en la espiritualidad, su vida personal se convirtió en objeto de especulación constante, especialmente después de que sus polémicas con la jerarquía eclesiástica se hicieran públicas. Desde temprana edad, Adam había sido un hombre introspectivo, alguien que valoraba la conexión emocional y la autenticidad por encima de las apariencias, y estos rasgos lo hacían intensamente humano, pero también vulnerable frente a los rumores. En Estados Unidos, mientras su fama crecía gracias a sus sermones y transmisiones en redes sociales, comenzaron a circular historias sobre posibles relaciones sentimentales que él habría tenido fuera del ámbito religioso. Algunos medios insinuaban vínculos con colegas o seguidores, otros hablaban de amistades profundas que habían trascendido la línea de lo estrictamente platónico. Y muchos de estos rumores se mezclaban con críticas sobre su rebeldía e independencia dentro de la Iglesia, sugiriendo que sus conflictos no eran solo ideológicos, sino también personales. Adam jamás confirmó ni negó estas especulaciones, pero su forma de hablar y ciertos comentarios en entrevistas dejaban entrever que había vivido momentos de amor y afecto que debió mantener en secreto. Como si su corazón estuviera constantemente dividido entre su humanidad y su rol como sacerdote. En varias ocasiones, sus seguidores notaron un tono melancólico o enigmático en sus declaraciones, especialmente cuando abordaba temas de autenticidad y libertad emocional. En 2023, en una entrevista que rápidamente se volvió viral, le preguntaron directamente si había experimentado el amor romántico. Adam respondió con una mezcla de misterio y sinceridad: he amado, y sigo amando, pero no como ustedes piensan, dejando a todos los presentes y a millones de espectadores con más preguntas que respuestas. Esta frase, aparentemente sencilla, desató una ola de interpretaciones y especulaciones. Algunos asumieron que se refería a relaciones prohibidas por su rol como sacerdote. Otros lo vieron como una reflexión filosófica sobre la naturaleza del amor y la conexión humana. Lo cierto es que Adam, con su habitual cautela, nunca ofreció detalles específicos.
Pero el simple hecho de sugerir que había vivido experiencias profundas y posiblemente controvertidas fue suficiente para mantener a la opinión pública en constante intriga. Además de los rumores amorosos, su vida personal también estuvo marcada por momentos de soledad y conflicto interno. A menudo confesaba, de manera implícita, que se sentía atrapado entre la expectativa social y eclesiástica de cómo debía comportarse y su deseo de vivir una vida auténtica, llena de emociones reales y decisiones propias. Amigos cercanos revelaron que Adam pasaba largas horas escribiendo, meditando y reflexionando sobre su identidad, sus sentimientos y sus relaciones. Como si cada pensamiento fuera un intento de reconciliar su vocación con su humanidad. Esta tensión, que muchos desconocen, fue determinante para que, años después, decidiera romper el silencio y admitir públicamente lo que todos sospechábamos, un acto de valentía que reflejaba no solo su integridad, sino también el costo personal de vivir en una máscara durante tanto tiempo. Su vida personal, por tanto, no puede entenderse solo como un conjunto de rumores o especulaciones, es la historia de un hombre que enfrentó la presión de la fama, la crítica de la autoridad y la expectativa social mientras luchaba por mantenerse fiel a sí mismo. Cada gesto, cada palabra cuidadosamente medida y cada silencio prolongado formaban parte de una estrategia inconsciente para proteger su esencia, hasta que finalmente llegó el momento de revelar su verdad. A través de estas experiencias, Adam Kotas enseñó, de manera indirecta, que la vida personal y la espiritualidad no son necesariamente caminos separados, sino que la autenticidad en ambos ámbitos es lo que permite a una persona vivir en paz consigo misma. Su historia demuestra que incluso quienes parecen tenerlo todo bajo control enfrentan batallas internas y que la libertad emocional y la verdad personal pueden ser actos revolucionarios, capaces de desafiar instituciones, expectativas y prejuicios, tal como él lo haría más adelante, convirtiéndose en un símbolo de valentía y transparencia que inspiraría a miles alrededor del mundo. A sus 34 años, Adam Kotas decidió que había llegado el momento de romper el silencio que durante tanto tiempo había mantenido sobre su vida, su fe y su identidad. Después de años de ser objeto de rumores, críticas y especulaciones, el sacerdote polaco-estadounidense apareció frente a las cámaras con una declaración que sacudió a seguidores, detractores y a toda la comunidad eclesiástica. Durante mucho tiempo viví en una mentira. Hoy decido ser libre, sin máscaras, sin miedo. Estas palabras no fueron solo un anuncio personal, representaron una ruptura histórica, un acto de valentía que pocos se atreverían a realizar dentro de un entorno tan conservador y estructurado como la Iglesia. La reacción fue inmediata y polarizadora, mientras algunos lo calificaban de traidor y escandaloso, otros lo vieron como un héroe espiritual que, finalmente, hablaba con autenticidad y sin compromisos. Adam explicó que había pasado gran parte de su vida sintiéndose prisionero de normas, expectativas y roles impuestos por la institución que había jurado servir. Reveló, con un tono entre la emoción y la firmeza, que siempre había tenido que esconder aspectos fundamentales de su identidad y de sus emociones para cumplir con lo que la Iglesia esperaba de él, y que esa doble vida le había causado un sufrimiento profundo. En varias entrevistas, relató cómo la presión de ser un sacerdote perfecto lo había llevado a momentos de aislamiento, ansiedad y reflexión constante sobre la verdadera naturaleza de su fe. Su historia no se limitó a la crítica institucional, Adam también abordó las dimensiones más íntimas y humanas de su experiencia. Habló de relaciones personales, afectos ocultos y deseos reprimidos, sin dar detalles específicos, pero dejando claro que sus conflictos internos iban mucho más allá de lo doctrinal. Declaró que siempre había sentido la necesidad de vivir con honestidad y que, durante años, la Iglesia y la sociedad lo habían forzado a ocultar quién era realmente. Sus palabras tenían un efecto doble. Por un lado, inspiraban a quienes se sentían atrapados por expectativas ajenas a buscar su libertad. Por otro, provocaban incomodidad entre quienes creían que la obediencia ciega era la verdadera virtud del clero. El impacto mediático de estas revelaciones fue enorme.
Millones de personas compartieron sus declaraciones en redes sociales, generando debates, teorías y análisis sobre la verdadera naturaleza de su confesión. Algunos interpretaron que Adam estaba admitiendo relaciones prohibidas, otros que simplemente buscaba expresar su derecho a la autenticidad y a la libertad emocional. En cualquiera de los casos, la claridad y la valentía de su mensaje quedaron fuera de toda duda. Se trataba de un hombre decidido a vivir según su verdad. Incluso si eso significaba desafiar a la institución que lo había formado y a la sociedad que lo observaba. Además, Adam Kotas no se limitó a confesar sus luchas internas, propuso un nuevo modelo de fe, más inclusivo, más cercano a las personas y más consciente de la complejidad emocional y espiritual de cada individuo. Habló de perdón, de aceptación y de la importancia de la transparencia, dejando claro que su misión no había cambiado, seguir transmitiendo un mensaje de amor y comprensión, pero ahora libre de las ataduras que habían limitado su expresión. Estas revelaciones marcaron un punto de inflexión en su vida y en la percepción pública de su figura. Adam dejó de ser únicamente el sacerdote joven y carismático para convertirse en un símbolo de honestidad radical y libertad personal dentro del mundo religioso. Su declaración de que ya no podía fingir fue interpretada por muchos como un acto revolucionario, un desafío directo a la tradición, pero también una inspiración para quienes buscaban reconciliar su identidad con su fe sin renunciar a ninguna de las dos. A partir de ese momento, su vida tomó un rumbo más transparente, más auténtico y, paradójicamente, más influyente. Adam Kotas se transformó en la prueba viviente de que hablar con verdad, incluso frente a críticas y presiones externas, puede generar un impacto más profundo que cualquier acto de obediencia ciega. Sus revelaciones, cargadas de emociones, dudas y valentía, se convirtieron en un referente para miles de personas que veían en él un ejemplo de cómo enfrentar la vida con integridad. Demostrar que la fe puede coexistir con la libertad personal y que, finalmente, la autenticidad es más poderosa que la conformidad. La historia de Adam Kotas, a este punto, no solo narra la lucha de un sacerdote con su institución, narra la lucha universal de todo ser humano que desea ser fiel a sí mismo en un mundo que constantemente exige máscaras, apariencias y silencios. Hoy, a sus 34 años, Adam Kotas vive una etapa de su vida que refleja la libertad y autenticidad que tanto había buscado durante años de lucha interna y conflictos con la Iglesia. Alejado de los templos tradicionales y de las jerarquías que intentaron moldearlo, Adam ha construido un camino propio, uno en el que su mensaje de fe, amor y autenticidad llega directamente a millones de personas sin filtros ni censuras. Su presencia en redes sociales es hoy más fuerte que nunca, a través de transmisiones en vivo, videos y publicaciones, conecta con un público diverso. Desde jóvenes que buscan respuestas sinceras hasta adultos que se sienten alejados de las estructuras religiosas tradicionales. Su estilo ya no busca aprobación institucional, su prioridad es tocar corazones y despertar conciencia, transmitiendo valores de honestidad, perdón, respeto y autoconocimiento. Aunque su independencia espiritual le ha ganado admiradores en todo el mundo, también continúa generando controversia. Sus mensajes, que desafían convencionalismos, provocan debates y reflexiones intensas, porque no se limitan a hablar de doctrina, sino de la vida real, de la complejidad de los sentimientos humanos, de la necesidad de aceptar la vulnerabilidad y de encontrar la paz interior sin depender de estructuras externas. Adam ha aprendido a manejar el equilibrio entre su vida pública y su intimidad. Aunque muchos siguen especulando sobre su vida personal, él ha logrado mantener un control sobre lo que comparte, utilizando su historia no para alimentar chismes, sino para mostrar ejemplos de autenticidad, valentía y resiliencia. Sus seguidores saben que cada palabra que pronuncia está cargada de experiencias vividas, de conflictos internos superados y de aprendizajes dolorosos que transformaron su visión del mundo y de la espiritualidad. Además de su labor en redes, Adam Kotas se ha involucrado en proyectos educativos y de desarrollo personal, ofreciendo charlas, talleres y mentorías que buscan inspirar a otros a vivir con honestidad y a reconciliar su fe con su identidad personal.
Su enfoque no es dogmático ni exclusivo, se trata de un mensaje inclusivo, donde cada persona puede encontrar su camino hacia la plenitud emocional y espiritual, sin temor al juicio externo. A nivel personal, Adán manifiesta haber alcanzado un estado de paz que antes le parecía inalcanzable. Reconoce sus errores, sus dudas y sus momentos de debilidad, pero los transforma en herramientas de enseñanza y crecimiento, tanto para él como para quienes lo siguen. Afirma que la verdadera fe no se mide por la obediencia ciega ni por la apariencia de perfección, sino por la capacidad de amar, de perdonar y de vivir con autenticidad, enfrentando las consecuencias de ser uno mismo. Su historia se ha convertido en un ejemplo vivo de cómo romper con expectativas impuestas y cómo construir una vida coherente con la propia verdad, a pesar de las críticas, los rumores y las dificultades. Adán Cotas demuestra que la libertad espiritual y emocional no es un lujo, sino una necesidad vital para alcanzar la paz y la plenitud. Hoy es admirado no solo como un ex sacerdote que desafió las normas, sino como un líder de pensamiento, un referente para quienes buscan vivir de manera íntegra y auténtica. Un símbolo de valentía que inspira a millones a cuestionar, a sentir y a expresarse sin miedo. Su presente refleja la culminación de años de lucha, introspección y resiliencia, un camino que comenzó en su infancia, pasó por conflictos y revelaciones, y que finalmente lo ha llevado a convertirse en un hombre libre. Capaz de impactar al mundo con la verdad de su experiencia, demostrando que la autenticidad, por dolorosa o difícil que sea, siempre triunfa sobre la conformidad y la mentira. Y que vivir con transparencia y amor es el acto más poderoso y transformador que un ser humano puede emprender. Adán Cotas no es solo un ex sacerdote, es el símbolo de una generación que busca creer sin someterse, amar sin ocultarse y vivir con la verdad por delante, cueste lo que cueste. Su historia, marcada por la fe, la rebeldía y la confesión, continúa inspirando a quienes alguna vez se sintieron atrapados entre lo que son y lo que el mundo espera que sean. Y así llegamos al final de este video sobre a sus 34 años el padre Adán Cotas finalmente admite lo que todos sospechábamos. Un momento histórico, lleno de revelaciones, polémicas y valentía, donde pudimos seguir de cerca toda la trayectoria de Adán Cotas, desde su infancia hasta las decisiones que cambiaron su vida y desafiaron a la Iglesia. Si te sorprendieron estas revelaciones y quieres seguir conociendo historias de artistas, personalidades y figuras públicas que no tienen miedo de mostrar la verdad, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Tu suscripción nos ayuda a traer cada vez más contenido exclusivo, polémico y emocionante, directo para ti. También queremos saber tu opinión, deja en los comentarios qué te pareció esta historia, cuáles momentos te impactaron más y si ya sospechabas algo antes de estas revelaciones. Y para no perderte nada, no dejes de ver el video que está apareciendo en la pantalla ahora, porque trae aún más detalles fascinantes y secretos que no querrás perderte.